Desde el primer día en la oficina, María sintió que algo extraño rodeaba a Juan. No era solo su manera amable de saludar ni esa sonrisa discreta que siempre parecía esconder más de lo que mostraba. Había algo en sus ojos, una especie de secreto que nadie se atrevía a mencionar, pero que todos notaban en silencio. En un lugar donde la rutina dominaba, Juan era una excepción. Su presencia imponía sin necesidad de palabras, y eso despertaba la curiosidad de María. Ella pensaba que Juan era un compañero de trabajo más, uno de esos que pasan desapercibidos en medio del ruido cotidiano. Pero la forma en que la gente se dirigía a él, con respeto y a veces con un ligero temor, la hacía preguntarse qué había detrás de esa sencillez. A lo largo de las semanas, María empezó a observar pequeños detalles que no encajaban. Juan parecía conocer cada rincón de la empresa, cada procedimiento, y hasta los nombres de los empleados que llevaban poco tiempo. No era un simple trabajador. Parecía moverse con una confianza que no podía explicarse solo con su cargo. Un día, María estaba en la sala de descanso cuando escuchó una conversación entre dos empleados. Hablaban en voz baja, pero alcanzó a oír una frase que la dejó helada. No es solo un empleado, es quien manda aquí. Por un momento, su corazón se aceleró. ¿Podría ser verdad? Juan, el hombre sencillo que saludaba cada mañana, ¿era en realidad el dueño de la empresa? Pensar en eso la hizo sentirse confundida y un poco nerviosa. ¿Por qué Juan no lo había dicho? ¿Por qué esconder algo tan importante? Esa misma tarde, María decidió observarlo con más atención. Quería entender qué motivaba a Juan a actuar como lo hacía. Lo vio ayudar a un joven empleado que acababa de llegar, explicándole con paciencia los pasos para usar un sistema complicado. Vio cómo saludaba con respeto al personal de limpieza y cómo evitaba cualquier gesto de superioridad. Juan era, sin duda, una persona humilde, pero esa humildad parecía ser solo una capa superficial. La oportunidad para acercarse más a Juan llegó inesperadamente. La empresa enfrentaba un problema urgente. Un informe crucial debía estar listo para la reunión del día siguiente. María fue la encargada de terminarlo, pero el trabajo era demasiado para una sola persona. Justo cuando pensaba en quedarse hasta tarde sola, Juan apareció en su escritorio. ¿Quieres que te ayude?, preguntó con naturalidad, sin dejar espacio para un no. Mientras trabajaban juntos en la oficina casi vacía, la tensión de la situación se mezclaba con una extraña calma. María sentía que ese momento era importante, que había algo en la manera en que Juan se acercaba que iba más allá del simple compañerismo. Durante las horas siguientes, compartieron silencios, risas nerviosas y confidencias pequeñas. Juan comenzó a contarle historias de su vida, algunas difíciles, otras que mostraban su lado más humano y vulnerable. Pero nunca habló de la empresa más allá de lo necesario. No mencionó su nombre real ni su verdadera posición. María, por su parte, no se atrevía a preguntar, aunque la curiosidad la consumía por dentro. El misterio que rodeaba a Juan crecía con cada palabra, con cada gesto, y ella sentía que estaba a punto de descubrir algo que cambiaría todo. Cuando el reloj marcó la medianoche, ambos miraron el informe terminado. María sintió una mezcla de alivio y extraña admiración por aquel hombre que parecía tan sencillo, pero que la había acompañado sin dudar hasta el final. Juan recogió sus cosas, y antes de irse, le dijo con una sonrisa que escondía mucho: hay cosas que no siempre se muestran a simple vista. María se quedó mirando la puerta por donde salió, preguntándose qué significaban esas palabras. La noche era tranquila, pero su mente no descansaba. Algo estaba a punto de revelarse, algo que haría que su vida en la oficina fuera diferente para siempre. Los días siguientes fueron extraños para María. En su mente no dejaba de revolotear la idea de que Juan no era simplemente un compañero más. Había algo en su actitud que ella no lograba entender. Cada vez que lo veía caminar por los pasillos, esa imagen sencilla y amable se mezclaba con una sensación inquietante, como si ocultara una vida secreta detrás de esa fachada. Una mañana, mientras revisaba unos documentos, María escuchó de nuevo murmullos sobre Juan.
Esta vez, un grupo pequeño de empleados comentaba con cautela sobre decisiones recientes en la empresa, decisiones que, al parecer, solo alguien con mucho poder podría tomar. ¿Viste cómo se manejó el asunto del nuevo contrato?, preguntó uno. Sí, y todo salió gracias a Juan. Nadie lo dice abiertamente, pero él mueve los hilos, respondió otro con voz baja. María sintió que su curiosidad se convertía en una necesidad urgente. Quería saber quién era realmente Juan, porque mantenía ese secreto y qué consecuencias podría tener para ella descubrir la verdad. La idea de que el hombre que tantas veces había ayudado en la oficina fuera el dueño de toda la empresa parecía una historia demasiado increíble para ser cierta, pero las pistas eran cada vez más claras. Esa misma tarde, María decidió seguir a Juan discretamente. No por desconfianza, sino para entender mejor a esa persona que parecía vivir dos vidas paralelas. Lo vio entrar en una oficina que normalmente estaba cerrada para la mayoría de los empleados. La puerta se cerró tras él con un clic firme. Por un momento, María pensó que debería irse, pero algo la detuvo. Se quedó esperando, observando a través de una rendija mientras escuchaba voces apagadas y conversaciones serias. Cuando Juan salió, lo hizo con la misma tranquilidad que siempre, pero María podía notar en sus ojos una determinación diferente, una fuerza que no había visto antes. Decidió que necesitaba saber más, pero no quería arriesgarse a ser descubierta. Así que comenzó a buscar información por su cuenta. Por las noches, navegaba en Internet y revisaba la página oficial de la empresa. Encontró algunos nombres en el directorio, pero ninguno que coincidiera con Juan, o al menos no con ese nombre. Se preguntaba si Juan usaba un alias para pasar desapercibido. Entonces, una pista la llevó a un artículo antiguo en una revista de negocios. Un reportaje sobre el fundador de la compañía, un hombre llamado Juan Fernández, conocido por ser reservado y poco dado a las apariciones públicas. Esa coincidencia no podía ser casualidad. María sintió un nudo en la garganta y una mezcla de miedo y fascinación. ¿Y si su compañero era realmente ese hombre? ¿Qué significaba eso para ella? ¿Debía confrontarlo o seguir observando? Mientras tanto, Juan continuaba con su rutina diaria, siempre atento, siempre cercano, pero guardando su secreto con cautela. María entendía que para él, mantener esa imagen sencilla era una forma de protegerse, de vivir sin la presión que conlleva ser el dueño de un imperio. Un día, al pasar por la sala de reuniones, María escuchó cómo llamaban a Juan para una reunión urgente con los altos directivos. Sin darse cuenta, se acercó más y pudo oír fragmentos de la conversación. Decisiones importantes, cambios en la empresa, asuntos que solo alguien con autoridad máxima podría decidir. Ese momento fue decisivo para María. La verdad ya no podía esperar más. Tenía que enfrentarse a Juan y descubrir si todo lo que había sospechado era real. Pero también sabía que esa verdad cambiaría para siempre la relación que tenía con él, y quizás, su propia vida en la empresa. Cuando al día siguiente vio a Juan en la oficina, decidió que llegaba la hora de hablar. Su corazón latía con fuerza mientras se acercaba, consciente de que ese encuentro marcaría un antes y un después. Juan la recibió con su sonrisa habitual, sin mostrar sorpresa ni miedo. Juan, dijo ella con voz firme pero temblorosa, necesito saber la verdad. ¿Quién eres realmente? Juan la miró fijamente, como si estuviera esperando esa pregunta desde hacía mucho tiempo. Su respuesta no fue inmediata, pero cuando habló, su voz tenía una mezcla de sinceridad y calma que hizo que María sintiera que estaba a punto de descubrir algo importante. María, hay cosas en la vida que no se pueden mostrar sin perder algo valioso. Pero creo que ha llegado el momento de que sepas quién soy realmente. María contuvo la respiración. La historia que estaba a punto de escuchar cambiaría todo. La oficina estaba casi vacía aquella noche. Solo unas luces tenues iluminaban los pasillos mientras María luchaba contra el cansancio para terminar el informe que debía presentar al día siguiente. El silencio parecía pesado, como si cada rincón guardara un secreto que nadie se atrevía a revelar. De repente, escuchó pasos detrás de ella y,
y sin voltear, supo que era Juan. Su presencia no era incómoda. Al contrario, era como si la seguridad que transmitía calmara cualquier duda. ¿Necesitas ayuda?, preguntó con voz baja, sin prisas. María asintió, sin poder evitar sentir un poco de alivio. A veces, las noches solitarias en la oficina se volvían demasiado largas y difíciles. Mientras trabajaban juntos, Juan no solo revisaba el informe, sino que también la apoyaba con ideas y sugerencias. Había algo en su manera de hablar que la hacía sentir segura, como si pudiera confiar en él sin reservas, aunque aún no conociera toda la verdad. La conversación empezó a fluir, y poco a poco, Juan comenzó a relatar detalles de su vida que hasta entonces habían sido un misterio para María. Habló de sus orígenes humildes, de cómo había tenido que luchar desde joven para construir la empresa que ahora dirigía, y de las decisiones difíciles que había tomado para mantenerla a flote. Su voz se volvió más suave cuando recordó momentos duros, como la pérdida de un ser querido y las noches en vela buscando soluciones a problemas que parecían insuperables. María escuchaba fascinada, sin interrumpir, porque entendía que esas palabras no solo revelaban a un empresario exitoso, sino a un hombre que había sacrificado mucho para llegar a donde estaba. La imagen que tenía de Juan cambió para siempre. Ya no era solo un compañero de trabajo, sino alguien que había enfrentado la vida con valentía y humildad. Sin embargo, a pesar de la cercanía que se había creado en esa noche, Juan nunca mencionó su verdadero puesto en la empresa. María, aunque deseaba saber más, respetaba ese silencio, sintiendo que algún día la verdad saldría a la luz cuando él estuviera listo. Cuando el reloj marcó la medianoche, el ambiente se tornó más íntimo y la conversación se desvió hacia temas personales. Juan habló de sus sueños, de las esperanzas que aún guardaba y de cómo quería que la empresa no solo fuera rentable, sino también un lugar donde las personas se sintieran valoradas y respetadas. Nunca quise que nadie me viera diferente, dijo con una leve sonrisa. Creo que el verdadero liderazgo no se demuestra con títulos o poder, sino con la forma en que tratas a los demás. María asintió, entendiendo mejor a aquel hombre que había conocido solo en la superficie. La noche avanzó, y cuando el informe finalmente estuvo listo, ambos sintieron que algo había cambiado entre ellos. No era solo la satisfacción de un trabajo bien hecho, sino una conexión nueva, basada en la confianza y el respeto. Antes de despedirse, Juan la miró fijamente y dijo: «Hay cosas que no todos están preparados para entender, pero quiero que sepas que puedes confiar en mí». María se quedó mirando la puerta por donde salió, sintiendo que aquel encuentro era solo el comienzo de una historia que iba mucho más allá del trabajo cotidiano. Esa noche, mientras apagaba las luces, se preguntaba qué otras sorpresas le aguardaba el destino y qué significado tendría descubrir la verdadera identidad de Juan. El misterio seguía presente, pero ahora con un matiz diferente. Ya no era solo una incógnita, sino un puente hacia algo mucho más profundo. Y María sabía que estaba dispuesta a cruzarlo, sin importar lo que encontrara al otro lado. Pasaron los días y María no podía sacar de su mente aquella noche en la que Juan le había confiado tanto sin revelar su verdadera posición. Su curiosidad crecía, pero también sentía una mezcla de respeto y cautela. No quería presionar, porque sabía que había secretos que se guardaban por una razón. Una mañana, mientras organizaba papeles en su escritorio, María recibió una llamada inesperada. Era Juan, quien le pidió que lo acompañara a una reunión en una sala que ella no conocía bien. Intrigada y un poco nerviosa, aceptó sin dudar. Al llegar, la sala estaba llena de personas con trajes elegantes y rostros serios. No era el típico ambiente de la oficina donde trabajaban juntos. Había una atmósfera diferente, más formal, casi intimidante. Juan la presentó brevemente y luego se sentó en la cabecera de la mesa. María notó que todos los ojos estaban puestos en él, y la forma en que hablaban con él dejaba claro que tenía una autoridad que nadie cuestionaba. Ella sintió un nudo en el estómago. ¿Por qué Juan nunca le había contado nada? ¿Cómo era posible que estuviera tan cerca y al mismo tiempo tan lejos? Durante la reunión,
Se discutieron temas importantes, nuevas inversiones, estrategias para crecer y decisiones que afectarían a toda la empresa. Juan escuchaba con atención, hacía preguntas precisas y tomaba decisiones que demostraban un conocimiento profundo y una responsabilidad enorme. María se dio cuenta de que él era mucho más que un compañero, era el motor que movía todo el negocio. Cuando la reunión terminó, Juan la acompañó de regreso a su oficina. En el camino, ella decidió que ya no podía seguir guardando sus dudas. Se armó de valor y le preguntó directamente: Juan, ¿por qué nunca me has dicho quién eres realmente? ¿Por qué ocultas que eres el dueño de todo esto? Juan la miró con una expresión seria, pero amable. Sus ojos reflejaban una mezcla de cansancio y determinación. María, respondió lentamente, hay muchas razones para mantener ese secreto. En este mundo, las apariencias importan. Si supieran quién soy, la gente me trataría diferente, y eso podría cambiar la dinámica de trabajo. Quiero que las personas sean auténticas conmigo, no porque soy el jefe, sino porque soy Juan, el hombre detrás del nombre. María asintió, comprendiendo mejor la carga que llevaba sobre sus hombros. Ser el dueño de una gran empresa no solo significaba poder, sino también una responsabilidad que afectaba cada decisión, cada relación. ¿No te cansas de vivir así?, preguntó ella con sinceridad. Claro que sí, admitió Juan con una sonrisa triste. Pero también creo que es la única manera de proteger a quienes quiero y mantener la empresa fuerte. No puedo permitirme distracciones ni favoritismos. Aquí, todos deben sentirse iguales. Esa conversación fue un punto de inflexión para María. Empezó a ver a Juan con otros ojos, no solo como un compañero, sino como un hombre que sacrificaba mucho para mantener un equilibrio delicado. La humildad que mostraba no era una simple fachada, sino una elección consciente. Los días siguientes, María notó cambios en su relación con Juan. Había más confianza, pero también un respeto profundo. Compartían miradas cómplices y conversaciones que iban más allá del trabajo. Sin embargo, el misterio seguía ahí, como una sombra que nunca desaparecía por completo. Un día, mientras revisaba documentos en su escritorio, María encontró una carta dirigida a Juan. La abrió por curiosidad y leyó solo unas líneas antes de darse cuenta de que debía dejarla. Pero esas palabras, llenas de desafíos y decisiones difíciles, le mostraron otra cara de la vida de Juan, una vida marcada por responsabilidades que pocos podían imaginar. Esa noche, al volver a casa, María pensó en todo lo que había descubierto y en lo que aún quedaba por saber. La historia que parecía sencilla había tomado un giro inesperado, y ella estaba dispuesta a seguir adelante, sin miedo, porque sabía que detrás de ese hombre misterioso había mucho más de lo que podía imaginar. Una tarde, cuando el sol empezaba a caer y la oficina comenzaba a vaciarse, María estaba terminando unos informes cuando sonó el teléfono en el escritorio de Juan. Ella lo observó de reojo mientras contestaba, y aunque intentó no escuchar, algunas palabras captaron su atención. La voz de Juan era firme, pero había una urgencia que no había escuchado antes. Sí, entiendo. Lo resolveremos lo antes posible, dijo con determinación. No puede esperar más. María sintió que su corazón se aceleraba. ¿Qué problema tan grave podría tener la empresa que necesitara esa urgencia? Pero más que eso, ¿qué significaba para Juan, el hombre que parecía tan tranquilo y controlado? Cuando Juan colgó, la expresión en su rostro había cambiado. Ya no estaba esa calma habitual, sino una mezcla de preocupación y responsabilidad que lo hacía parecer aún más humano. Se levantó y caminó hacia María con pasos firmes. María, dijo en voz baja, tenemos un problema serio con uno de los contratos más importantes. Si no lo solucionamos rápido, podría afectar a muchas personas. Ella asintió, intentando ocultar su nerviosismo. La idea de que el destino de tantos dependiera de decisiones en las que ella ahora estaba involucrada le parecía abrumadora. Pero también sabía que podía confiar en Juan, que no estaba sola en esto.
Los días siguientes fueron intensos. Juan y María trabajaron sin descanso, enfrentando reuniones, llamadas y correos electrónicos que exigían soluciones inmediatas. En medio del caos, María descubrió una faceta de Juan que nunca había visto: su capacidad para mantenerse firme bajo presión, para pensar con claridad cuando todo parecía desmoronarse. Una noche, mientras repasaban documentos en la oficina casi vacía, Juan habló con sinceridad sobre lo que significaba para él esa responsabilidad. «No es solo un negocio, María», dijo. «Son las familias que dependen de esta empresa, los empleados que confían en nosotros para su futuro. Cada decisión que tomamos tiene un peso enorme». María lo miró con admiración. Comprendía ahora por qué Juan mantenía su identidad en secreto. No quería que el poder cambiara la forma en que lo veían, pero tampoco quería que la carga que llevaba fuera menospreciada. En medio de esa tormenta, surgieron momentos de vulnerabilidad. Juan confesó que a veces sentía el peso de todo como una losa difícil de soportar, pero que encontraba fuerzas en pequeñas cosas: una sonrisa, una palabra amable, la confianza de alguien como María. «Tú has sido un apoyo importante», le dijo. «Gracias por creer en mí cuando yo mismo dudaba». María sintió una calidez en el pecho, un lazo invisible que los unía más allá del trabajo. Aquel hombre que había creído conocer resultó ser mucho más complejo y humano de lo que imaginaba. Pero justo cuando parecía que la tormenta empezaba a amainar, llegó una noticia inesperada. Una nueva amenaza surgía, esta vez desde dentro de la empresa. Rumores de traición, conflictos ocultos que ponían en peligro todo lo que Juan y María estaban intentando salvar. El ambiente se volvió aún más tenso, y María comprendió que estaba involucrada en algo mucho más grande de lo que pensaba. Ya no era solo una compañera de trabajo, era parte de un equipo que luchaba por mantener a flote un imperio con muchas heridas ocultas. En esa noche, mientras la ciudad dormía, Juan y María se miraron con una mezcla de cansancio y determinación. Sabían que la batalla apenas comenzaba, pero también que juntos podían enfrentar cualquier desafío. María se preguntaba qué secretos aún guardaba Juan, qué más debía descubrir para entender por completo a ese hombre misterioso que había cambiado su vida para siempre. La historia estaba lejos de terminar, y cada día traía consigo nuevas sorpresas y pruebas que pondrían a prueba su confianza y su valentía. La tensión en la empresa era palpable. María notaba cómo los pasillos se llenaban de susurros y miradas sospechosas. Lo que parecía un simple rumor comenzó a tomar forma de amenaza real. Juan, siempre sereno, se enfrentaba a un enemigo invisible dentro de su propia compañía, alguien que parecía dispuesto a destruir todo lo que había construido. Una tarde, Juan convocó a María a su oficina con urgencia. Cerró la puerta tras ellos, y sin rodeos, le confesó la gravedad de la situación. «María, alguien está filtrando información confidencial. No sé quién, pero cada día perdemos un poco más de control. Esto no solo pone en riesgo el negocio, sino a todos los que dependen de nosotros». María sintió un escalofrío recorrer su espalda. La idea de una traición tan cercana le resultaba difícil de aceptar. Sin embargo, también comprendió que ahora formaba parte del núcleo más íntimo de la empresa y que debía actuar con cautela. Durante los días siguientes, ayudó a Juan a reunir pruebas y a vigilar cada movimiento sospechoso. No era solo un juego de poder. Era una lucha por la supervivencia de toda una familia laboral. En una de esas noches largas de trabajo, Juan se abrió aún más con María. Le habló de sus miedos, de la soledad que a veces lo invadía en medio de tanta responsabilidad. «Hay momentos en que siento que este peso me aplasta», confesó. «Pero luego recuerdo por qué empecé todo esto, por mi familia, por las personas que confían en mí, y por la esperanza de un futuro mejor». María lo miró con ternura. Aquel hombre fuerte tenía un corazón vulnerable, un lado humano que pocas veces mostraba al mundo. La investigación interna avanzaba lentamente, pero cada día descubrían pistas nuevas y peligrosas. El enemigo no solo quería dinero o poder, quería destruir la reputación de Juan y de la empresa,
sembrar dudas y miedo en cada rincón. Una tarde, mientras revisaban documentos, María encontró un archivo extraño en el ordenador de la empresa. Era un mensaje cifrado, una amenaza velada que indicaba que alguien sabía demasiado y estaba dispuesto a actuar. Decidieron entonces tomar medidas drásticas. Juan convocó una reunión secreta con un grupo selecto de confianza, entre los que estaba María. Debemos ser cuidadosos, advirtió Juan. La traición está dentro, pero no sabemos quién es. No podemos confiar en nadie más. María sintió como el peso de la situación aumentaba, pero también como su determinación crecía. Ya no era solo una empleada, era una aliada fundamental en una batalla que definía el futuro de todos. Durante los días siguientes, la tensión se volvió insoportable. Cada paso que daban estaba cargado de incertidumbre. María y Juan se apoyaban mutuamente, conscientes de que la fuerza de su alianza era la única garantía para sobrevivir. Una noche, cuando la ciudad dormía, María recibió un mensaje anónimo que contenía una advertencia: deja de buscar o sufrirás las consecuencias. El miedo apareció, pero también una determinación renovada. No podían detenerse ahora. La verdad debía salir a la luz, sin importar el costo. Mientras tanto, Juan preparaba un plan para enfrentar a ese enemigo oculto. Sabía que el camino sería peligroso, pero estaba dispuesto a arriesgarlo todo para proteger a quienes amaba y a la empresa que había levantado con tanto esfuerzo. María, con el corazón en la mano, decidió que no daría un paso atrás. La historia que había comenzado con dudas y secretos ahora se había convertido en una lucha de valentía, lealtad y confianza. Sabía que, junto a Juan, podía enfrentar cualquier tormenta, porque lo que estaban defendiendo era más grande que ellos mismos. La tensión dentro de la empresa alcanzó su punto más alto. Cada día, María y Juan descubrían nuevos indicios que los acercaban a la identidad del traidor, pero también sentían como el peligro se volvía más real. Las amenazas anónimas ya no eran solo palabras en mensajes. Empezaron a notar movimientos extraños alrededor de sus casas y oficinas. Una tarde, mientras revisaban documentos confidenciales, Juan recibió una llamada misteriosa. La voz al otro lado era fría y calculadora. Si siguen investigando, habrá consecuencias irreversibles, advirtió. No saben con quién se están metiendo. Juan colgó sin decir palabra y miró a María con seriedad. Esto se está poniendo más peligroso de lo que imaginaba, dijo. Debemos actuar rápido. María sintió un escalofrío, pero no permitió que el miedo la paralizara. Juntos decidieron implementar un plan para descubrir al traidor y proteger la empresa. Cada movimiento debía ser calculado y discreto. La primera pista importante llegó cuando uno de los empleados más cercanos a Juan cometió un error. Un correo electrónico enviado por accidente reveló información que solo el círculo interno conocía. Eso significaba que el traidor estaba dentro, pero confiaba demasiado en su anonimato. María y Juan comenzaron a investigar con más intensidad, revisando registros y entrevistas discretas. Cada sospecha los llevaba a callejones sin salida, pero también los acercaba más a la verdad. Una noche, mientras trabajaban hasta tarde, María encontró un archivo oculto en el sistema. Era una lista de nombres con cantidades de dinero y fechas, evidencia clara de un plan para desestabilizar la empresa desde dentro. Esto cambia todo, susurró María. Estamos tratando con alguien que quiere destruir no solo a Juan, sino también a todas las personas que dependen de esta compañía. Juan asintió, sus ojos reflejaban una mezcla de tristeza y determinación. No puedo permitir que eso pase. Decidieron entonces convocar una reunión secreta con el consejo directivo, pero sin revelar aún la identidad del traidor para no alertarlo. Durante esa reunión, Juan mostró pruebas y explicó la gravedad de la situación. Algunos miembros se mostraron sorprendidos, otros preocupados, pero todos comprendieron la importancia de actuar con rapidez y firmeza. La lealtad hacia la empresa y hacia Juan se volvió la prioridad. Mientras tanto, María comenzó a notar pequeños detalles en la oficina.
documentos fuera de lugar, llamadas que se cortaban misteriosamente, y miradas esquivas de algunos compañeros. Todo indicaba que el traidor intentaba ocultarse, pero se estaba quedando sin tiempo. Una noche, cuando Juan salió de la oficina, María decidió seguir a uno de los sospechosos. Lo vio entrar a un edificio abandonado, donde se reunió con personas desconocidas. Esa imagen confirmó sus peores temores. Sabía que debía contarle a Juan de inmediato. Al hacerlo, él la miró con orgullo y gratitud. «Has hecho un gran trabajo, María. Ahora podemos actuar con más seguridad». Con esa información, comenzaron a preparar la estrategia final para enfrentar al traidor y proteger el futuro de la empresa. Sabían que la batalla no sería fácil, pero estaban listos para enfrentarla juntos. La historia estaba a punto de llegar a un punto decisivo, y nada volvería a ser igual. La noche en que todo debía resolverse, la tensión era insoportable. Juan y María se encontraban en la sala de reuniones, rodeados por el consejo directivo, preparados para confrontar al traidor que había puesto en peligro todo lo que habían construido. La atmósfera estaba cargada de nervios y desconfianza, cada mirada buscando la verdad oculta entre ellos. Juan tomó la palabra con firmeza, pero sin perder la calma que lo caracterizaba. Todos aquí somos responsables del éxito y la estabilidad de esta empresa. Pero hay alguien que ha traicionado esa confianza y debe asumir las consecuencias. Entonces, María presentó las pruebas recopiladas, documentos, correos electrónicos, grabaciones, todo apuntaba a un nombre inesperado, alguien muy cercano a Juan, que había aprovechado su posición para sabotear la empresa desde adentro. El silencio se apoderó de la sala. Nadie podía creer que alguien en quien confiaban tanto pudiera estar detrás de todo ese daño. La traición dolía más cuando venía de dentro. El acusado intentó defenderse, pero la evidencia era irrefutable. Juan, con una mezcla de tristeza y determinación, anunció la decisión unánime del Consejo, la expulsión inmediata y la denuncia ante las autoridades. María sintió una mezcla de alivio y tristeza. La batalla había sido dura, pero necesaria para proteger el futuro de todos. Sin embargo, sabía que este no era el final, sino el comienzo de una nueva etapa para la empresa y para ellos. Después de la reunión, Juan y María salieron juntos al balcón, observando las luces de la ciudad que brillaban a lo lejos. «Gracias por estar a mi lado en todo esto», dijo Juan, mirando a María con sinceridad. «No solo como una empleada, sino como alguien en quien puedo confiar plenamente». María sonrió, sintiendo que esa conexión había crecido más allá de lo profesional. «No hubiera podido hacerlo sola», respondió. «Juntos somos más fuertes». En los días que siguieron, la empresa comenzó a recuperarse. Las heridas internas se curaban lentamente, pero la confianza y el respeto entre todos se fortalecían. Juan decidió revelar públicamente su identidad como dueño de la empresa, convencido de que la transparencia era la mejor manera de avanzar. María estuvo a su lado durante todo ese proceso, apoyándolo en cada paso. La revelación sorprendió a muchos, pero también inspiró respeto y admiración. La historia de Juan, un hombre que eligió la humildad y la honestidad por encima del poder, resonó en toda la comunidad empresarial. Finalmente, en una reunión especial, Juan agradeció a todos por su esfuerzo y dedicación. Habló de la importancia de la lealtad, la confianza y el trabajo en equipo para superar cualquier adversidad. María, desde su lugar, sabía que había sido testigo de algo único. No solo había encontrado a un compañero de trabajo, sino a un hombre íntegro y valiente que cambió su vida para siempre. La historia de aquel secreto guardado con tanto cuidado terminó convirtiéndose en un testimonio de perseverancia, verdad y esperanza. Y aunque el camino había sido difícil, ambos sabían que lo mejor estaba por venir. El destino los había unido de una manera inesperada, y ahora estaban listos para enfrentar juntos cualquier desafío que el futuro les deparara.